El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema.
Moisés dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice, ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación, el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina.
Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Agradecemos al Señor esta oportunidad que Él nos da de poder reunirnos a través de esta transmisión de nuestra Iglesia de Santiago. Esperamos en el Señor que esta sea una reunión de bendición para su vida y para mi vida, que el Señor nos pueda hablar en esta hora a través de las alabanzas, las oportunidades, a través de la entrevista que tendremos en el día de hoy, a través de la palabra que el Señor nos quiere entregar, que el Señor pueda tratar con su vida y con mi vida especialmente. Vamos, antes de seguir adelante, a elevar una oración al Señor para que el Señor sea guiando todo lo que se vaya a realizar en esta hora. Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos, Señor, de esta forma, de esta manera, Señor, en nuestros hogares, Padre, para ver esta reunión, Señor, en la que seguramente tú nos vas a hablar, en la que tú nos quieres tratar, Señor, con nuestras vidas, con nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que usted sea guiando, dirigiendo todo lo que se vaya a realizar, Padre Santo, que sea toda la honra y toda la gloria para ti solamente, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor, y que esta sea una reunión de bendición, Señor, para la vida de mis hermanos que están viéndola, Señor. Te imploro tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Antes de seguir más adelante, vamos a leer un pequeño devocional, el cual se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 121, versículo 1 y 2. Dice así en el nombre del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor bendiga este pequeño devocional en el que el Señor nos quiere hablar acerca de la confianza que debemos tener usted y yo depositada en el Señor. Siempre al final de toda dificultad, al final de todo proceso, el Señor será el que nos va a sustentar, independiente de la forma, independiente a través de quién sea, venga esa ayuda, es el Señor el que está detrás de todo. Muchas veces pensamos que las soluciones vienen a través de nuestros amigos, a través de nuestros cercanos, a través de nuestros familiares, pero sabemos que el Señor es el que pone en el corazón de los humanos y de las personas que puedan llegar a sus hijos, a ayudarles, a entregarle una bendición, a que puedan recibir respuesta a sus solicitudes. ¿Por qué? Porque el Señor está detrás de todos. Amén. Así que alabamos al Señor porque tenemos un Dios que responde. Dice en el versículo 2 que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra es el que sustenta su vida y el que sustenta mi vida, en el que debemos confiar. Amén. Que el Señor bendiga este devocional. Y para seguir con la reunión vamos a dar oportunidades en esta hora. La primera oportunidad la tiene nuestra hermana Inés Rodríguez, que nos va a cantar el himno 7, el cual se titula Jesús, cuán infinito. Que el Señor le bendiga. Jesús, cuán infinito es tu divino amor, fuera de nuestro alcance, profundo es tu valor. Tu trono tú dejaste, viniste a morir. Nos llevarás al cielo contigo a vivir. Por eso alegremente vivimos para ti. A ti obedecemos en nuestra vida aquí. Aunque despreciados en llanto y dolor, bendito es servirte, querido Salvador. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Inés Rodríguez, que nos cantó este hermoso himno muy conocido, Jesús, cuán infinito. Que el Señor bendiga su vida, bendiga su familia. Y vamos a seguir con nuestra reunión de este día domingo. Y en esta hora tenemos la entrevista, una entrevista que nuestro pastor le realizó a el pastor de Allentown, Pensilvania, pastor Eduardo González. Una entrevista internacional que tendremos en el día de hoy desde Estados Unidos. Así que el Señor bendiga a nuestros pastores, que usted y yo podamos estar atentos a sus consejos. Y además de esta entrevista, más adelante, viene una alabanza del coro instrumental, el cual se titula La gloria es para Dios. Que el Señor bendiga la entrevista y esta oportunidad. Muy buenas tardes, damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que nos brinda de poder estar en nuestro culto dominical y en este tiempo, en este periodo que tenemos de entrevista o de conversación con algunos de nuestros pastores. En el día de hoy estamos en contacto con nuestro pastor Eduardo González de Allentown, Pensilvania. Pastor González, gusto saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, mi pastor Jacobito, un placer de saludar a todos los hermanos y un placer de que me tengan acá con ustedes en este programa. Señor les bendiga. Amén, gracias pastor. Bueno, queremos, estimado pastor, de ir conociendo aspectos de su inicio en el Evangelio, de cómo fue ese tiempo antes de que el Señor hiciera una obra en su vida y bueno, cómo fue su llegada al conocimiento del Evangelio, de la palabra del Señor. Bueno, se cuentan algunos años, 46 años aproximadamente, desde que el Señor nace en mi corazón o me salva. Pero antes de eso, algunos años antes, yo tenía unos 12 o 13 años,
Uno de mis hermanos llega al Evangelio, pero para nosotros el Evangelio era una cosa de locos, ¿no? Porque el Evangelio en ese tiempo era mirado así como de locos, de fanáticos. Y bueno, este muchacho entró a la iglesia, nosotros somos 15 hermanos, yo soy el menor de los 15, y cuando llega este muchacho a la casa, nosotros lo miramos como tal, como loco, como se le ocurre. Entonces mi mamá, en alguna manera, mi mamá, como les decía, quedó viuda cuando yo tenía 8 años de edad. Ella hacía de todo para poder mantener el hogar, que hacía pan amasado, y enviaba a este mi hermano, específicamente el día domingo. Nosotros sabíamos que el domingo él se iba temprano a la escuela dominical. Nosotros no sabíamos qué era eso, no teníamos nada de eso, pero él se iba a la escuela dominical temprano por la mañana. Entonces mi mamá le decía, mira, mañana tú no vas a ninguna parte, me das el pan. Entonces nosotros veíamos la gloria de Dios sin entenderlo, sin conocerlo, pero veíamos la gloria de Dios. Porque yo antes había salido, nosotros todos hacíamos lo mismo, pero el día domingo él era el único que mandaba. Era como un castigo, una cosa así. Entonces él salía a vender el pan, y nosotros cuando salíamos también, nosotros nos morábamos toda la mañana, a veces llegábamos a la 1, 2 de la tarde, y llegábamos con pan de regreso, nos lo vendíamos todo. Pero mi mamá a este muchacho le hacía 100 pan el día domingo. Ya, cuando vendáis todo el pan te vais para donde tu pastor. Mi mamá le decía así, para donde tu pastor. Y ahí nosotros, como le digo, veíamos la gloria del Señor, porque él salía, no sé, a las 8 de la mañana salía a vender el pan, y a las 10 de la mañana dejaba el canasto en la puerta de la casa, me acuerdo yo en la cocina de mi casa, dejaba el canasto, y como ya le habían dado autorización, dejaba el canasto y se iba. Claro. Mi mamá decía, este loco, decía a mi mamá, ¿y este loco qué? Y miraba a mi mamá el canasto, no dejó ni el dinero, decía mi mamá, y miraba el canasto y adentro estaba todo el dinero y no había ningún pan. O sea, Dios se glorificaba que en 2 horas vendía 100 pan o 100 pan o más, vendían en solamente 2 horas. Entonces esa fue la manera en que el Señor empezó a entrar a la familia, al hogar. Después el Señor transforma a mi hermano mayor. A mi hermano mayor lo cambió el Señor de una manera muy fea de vivir que tenía él, que no, obviamente no tengo tiempo para contarlo de él. Y él empezó a traer el Evangelio a mi casa. Yo me acuerdo, de esa parte me acuerdo bien, que él llegaba a la casa y llegaba todos los días de la semana, de lunes a viernes. Y estuvo así por 3 meses y le decía, mamita, tienes que aceptar a Cristo, mamita. Y cuando llegaba la parte de arrepentirse, mamita, te tienes que arrepentir, mi mamá lo retaba, le decía, ¿de qué me voy a arrepentir? Si tú sabes que yo siempre he estado trabajando, no tengo de nada que arrepentir. Y cuando veía a mi hermano que se enojaba, él se iba, pero llegaba al otro día. Hasta que un día mi mamá le dijo, ya, cansada, así, ya me cansaste. Llévame donde ese tu Dios, ese tu Evangelio, llévame, y ahí voy a ver qué es lo que me estáis hablando. Claro. Sí, mi mamá llegó al Evangelio, pero llegó de una manera que ella pensaba que iba a una fiesta de barrio, porque se arregló bien arregladita, y resulta que se encontró con el Señor. Y da la impresión, yo nunca he escuchado de mi hermano algo así, pero me da la impresión que cuando mi hermano vio a mi mamá en la puerta, le dice, mamá, digo, mamá, este es Jesús, y le dijo, Jesús, este es mi mamá. Y mi hermano después de eso nunca más fue al hogar a predicar el Evangelio, porque mi mamá desde ese día comenzó en el Evangelio. Y ahora comienza mi mamá el trabajo de la oración por sus hijos. Y no crea que yo empecé inmediatamente a ir a la iglesia, ¿no? Yo no quería nada con el Evangelio tampoco a esa edad. Pero el Señor toca mi vida, toca mi corazón, toca mi ser, cuando yo tenía 15 años. Y el Señor me hace conocer y entender que soy un pecador, y me hace que me arrepienta, que me convierta. Y le entregué mi corazón al Señor, me arrepentí de todo lo malo. 15 años, no crea. 15 años yo era muy malo. Pero le conté al Señor, y el Señor no me miró en mi maldad, sino que me perdonó, me bautizó en su Espíritu Santo. Y hoy vivo
ese bendito evangelio, que es locura, decía Pablo, pero para los que se pierden, para nosotros es poder de Dios. Pastor, y en ese comienzo dentro de la iglesia, del evangelio, ¿qué más le llamó la atención? ¿O qué fue lo que le llamó la atención? Bueno, aparte de la obra que Dios hizo en su vida, pero el entorno de la iglesia, ¿qué le llamó la atención a usted? Que obviamente es distinto a lo que sucede fuera de la iglesia, sino que cuando se llega a la iglesia hay algo que siempre a uno le llamó la atención. ¿Qué fue lo que a usted le cautivó, digamos? A mí lo que me impactó, mi pastor, al menos lo que me impactó a mí entre lo que yo vi en el contorno de la iglesia, fue la unidad. Yo vi mucha unidad, mucha amor entre personas. Y obvio, nosotros somos 15 hermanos, y de los 15 que vivíamos, nunca nosotros nos dimos un afecto de cariño. Nunca nosotros nos dimos a hacer cariño. Entonces me cautivó bastante, mi pastor, el cariño de la iglesia. Yo me acuerdo en el caso mío, cuando yo llegué, el que es ahora mi pastor, Fernando Vivanco, él era el hermano Vivanco, él tenía como unos 24, 25 años cuando yo llegué a la iglesia, y él fue mi mentor, porque cuando yo llegué a la iglesia, él se sentó al lado mío, y él me hacía reuniones a mí. Yo digo, me sacaba de la reunión general, y me hacía reuniones a mí, y eso me impactó, ese cariño, que él nunca me había visto, no me conocía, pero me quiso. Y eso es lo que yo creo que me cautivó mucho a mí dentro de la iglesia. Qué bonito, ese trabajo es bien especial, la cercanía con aquellos que van llegando a la casa del Señor es de una bendición muy especial. Ahora, pastor, pasando el tiempo, avanzando, bueno, usted ya después migra, ¿no es cierto?, desde Chile a Estados Unidos, y allá entiendo que fue el llamado al ministerio. ¿Cómo usted puede comentarnos esa parte del llamado al ministerio dentro de lo que el Señor le permitió desarrollar su actividad personal o profesional en Estados Unidos, pero el llamado al ministerio para usted, ¿cómo fue ese tiempo? Amén. Mire, fue algo bastante dramático, voy a decirlo así, bastante. ¿Por qué? Porque sucedieron muchas cosas, las cuales nosotros, con mi esposa en este caso, nos guardamos. Ella se guardó muchas cosas, yo me guardé muchas cosas. Pero primero debo decir de que cuando yo me vine de Chile, yo tenía 24 años, creo que tenía, o 23, y cumplí 24 acá en Estados Unidos. Porque me vine en el mes de agosto, septiembre, octubre. En el mes de octubre me vine yo para acá, y yo en diciembre cumplo años. Entonces yo me vine de 23 y cumplí 24 acá. Entonces cuando yo me vine, quedé comprometido en palabras con la que es mi esposa en este momento, pues yo ya tenía conversaciones con ella, y por ende yo no tenía tanto deseo de venir. Yo no me quería venir a Estados Unidos, porque ya tenía trabajo, ya me había enamorado, tenía un plan de casarme, aunque me habían dicho que no, entre paréntesis, me dijeron que no. No mi esposa, sino que mi suegro me dijo no. Pero dejé todo preparado allá y me vine por el espacio de 5 años. Mi plan era estar 5 años acá y regresarme a Chile. Pero ahí, como digo yo, que lo del ministerio es controversial, pero mirado desde el punto de vista mío. Dios tiene todo bien planeado, bien planeado. Nada se le escapa al Señor. Entonces el Señor pone otra vez en mi mamá decirme, te vas a casar y no vas a conocer Estados Unidos. Yo, si quieren llevarme a Estados Unidos, mándenme a buscar. Me mandaron a buscar, llego acá, y acá llega el tiempo de ya volver a Chile, porque se cumplen los 5 años. De hecho, eran 2 años que ya llevaba acá, y yo no tenía dinero, porque la idea era 5 años y juntar dinero e irme. Entonces le digo al Señor, cuando llegan los 2 años, Señor, le digo yo, ¿me tengo que regresar a Chile o me quedo? Y eso fue lo que le pregunté al Señor. El Señor viene y mandó un hermano de Chile. Mire usted cómo son las cosas. Manda un hermano de Chile y me dice, tu respuesta viene en camino.
Bueno, ¿qué respuesta era? Que yo estaba haciendo trámites para que a mi esposa le dieran visa para venirse. Entonces, digo, señora, con ella en Chile, y a ella le dio una fecha. A mí me dijo, tu respuesta viene en camino. A ella le dijo, de aquí a 3 meses vas a tener el deseo de tu corazón. ¿Y qué fue? Que le dieron visa. Y en ese tiempo no le daban visa a cualquier persona, pero a ella le dieron visa. Y cuando ella se viene, ¿por qué es importante esta parte? Porque cuando ella se viene a Estados Unidos, en el aeropuerto, el Señor le mandó un hermano de allá del norte, de por allá de Vallenar, manda un profeta al aeropuerto y ahí le entrega a mi esposa el ministerio. La salida Le dice, tú te vayas a ir para allá. ¿Ah? En la salida desde Chile, ahí en el mismo aeropuerto, ya cuando se estaba despidiendo. En el aeropuerto. Ya. Se estaban todos despidiendo, estaba la familia, toda la familia completa. Ya. Y ahí llega el profeta y le dice, tú te vas a ir para Estados Unidos porque yo te llevo. Tu esposo va a ser un ministro. Y cuando tú lo veas con los brazos caídos a él, Ya. tú tienes que levantarle los brazos. Qué bendición. Pero mi esposa nunca me dijo nada. Ya. Llegó acá, nos casamos, empezamos a vivir la vida del Evangelio. Pero mi esposa, mire, en vez de decirme, mire, el Señor me dijo esto, Ya. me dijo lo siguiente mi esposa. Me dijo, no se le ocurra, me dijo, así, no se le ocurra ni por un momento aceptar el ministerio de pastor. Y yo me quedé mirando y dije, ¿y usted? Le dije, ¿qué he escuchado, que sabe? No, le digo nomás, me dijo. Claro. El día que usted acepte ser pastor, yo me regreso a Chile, me dijo. Ya. Entonces, como ella ya sabía, bueno, yo algo sabía también, mi esposa dijo esas palabras y el Señor tomó a uno de mis hijos. Ya. Yo tengo un par de mellizos ahí y a uno de los dos el Señor lo tomó, Bernardo, y este niño se empezó a ahogar y pasó una serie de crisis hasta que el Señor nos permite a mí. Yo estaba en una parte de la casa, mi esposa estaba en otra, y fue tanto que nos doblegamos al Señor. Yo le digo, Señor, si tú me necesitas para algo, aquí estoy, pero déjame al niño tranquilo, no le hagas nada al niño, Señor. Y en ese mismo momento yo estaba clamando en una parte de la casa, mi esposa estaba en otra parte de la casa, y le decía, Señor, perdóname por haber dicho lo que dije, pero no le hagas nada al niño. Estamos dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Y así nos dobló la mano el Señor. Así llegaron. Pastor, y el desarrollo dentro del trabajo ministerial ahí en Estados Unidos, la orientación que tiene ahí es de ámbito local, me imagino, pero también ha habido una bendición muy especial que ustedes han logrado. Para nosotros podría ser decir como un local, pero ya sabemos que es una iglesia en Honduras. ¿Cómo fue ese llegar a Honduras con el mensaje de la palabra del Señor? Amén. Bueno, eso también trae una historia de atrás de muchos años, de cuando el Señor me salva a mí. El Señor me salvó y me dijo, ora y ayuna, prepárate, me dijo, porque te necesito para grandes cosas. Y en más de algunos momentos yo he contado esto, tal vez muchos han escuchado, no lo sé, pero esa palabra de grandes cosas, o para grandes cosas, se metió como algo dentro de mí, y de tiempo en tiempo volvía y se resonaba dentro de mí esa palabra. Claro. Y entre el ministerio acá se empezó a trabajar y empezaron a llegar hermanos de distintos lugares, y entre ellos llegaron hermanos de Honduras. Y yo, cada vez que llega alguien de algún país diferente, nace en mí el deseo de poder ir a ese país, porque ya es como para mí que se abre una puerta. Claro. Porque uno puede llegar a un lugar, llega a un lugar fijo, no anda errante en la calle, puede llegar, no importa que no sean cristianos las familias, pero si ellos lo recomiendan a uno, la gente bien cariñosa y lo recibe, que fue el caso de Honduras. Yeah. Pero el hermano que estaba más cercano a la familia, él no quería que nosotros fuéramos por la pobreza que había. Y él pensaba que nosotros nos íbamos a escandalizar de la pobreza. Y de hecho, mi pastor y hermanos que están escuchando, era un lugar muy pobre, muy pobre.
muchos hermanos de Santiago alcanzaron a ir a Honduras en el momento de la pobreza. Y yo los veía que muchos de ellos solamente miraban y se ponían a llorar. Tiene una pobreza extrema, mucha pobreza. Bueno, y cuando yo llego por primera vez a Honduras, por primera vez a un aeropuerto que está en San Pedro Sula, que es la capital comercial de Honduras, y salgo ¿cómo se llama? Del terminal hacia afuera y piso suelo americano, perdón, suelo hondureño, y escuché la voz por última vez: para grandes cosas. Y eso para mí fue una cosa extraordinaria, porque llegamos a ese lugar, vimos la pobreza. No hay palabras, yo no considero que hay palabras para describir la pobreza que había, pero con un anhelo de predicar el Evangelio. Y en sus primeros días se reunía casi toda la aldea, la novedad y todo, se reunía casi toda la aldea, no había dónde reunirse. Así que, pero una hermana que está en la iglesia hoy, el Señor le había mostrado en visión que venían 3 personajes a predicar el verdadero evangelio. Así, el Señor le dijo: estos 3 personajes vienen a predicar el verdadero evangelio. Entonces, cuando llega por primera vez mi hermana con su esposo, que es este caso el hondureño que le digo yo, ella lo vio y dijo, no son ellos los que yo vi en mis sueños. Ellos llegaron de regreso y nos fuimos nosotros, porque ya que ellos dejaron algo preparado para que pudieran recibir. Entonces, cuando nos vieron a nosotros, que íbamos 3, ella nos quedó mirando y dijo: estos son los 3 que yo vi en mi visión. Ellos traen el verdadero evangelio. Y así comienza el trabajo de Honduras. No crea que ha sido un trabajo fácil, un trabajo bien difícil en todo. Primero, las incomodidades, el calor. En ese tiempo no había luz eléctrica, ahora sí hay, pero en ese tiempo no había luz eléctrica. Por lo tanto, usted no tenía acceso a ventilador, aire acondicionado, nada. Entonces era una cosa, pero fue un trabajo bastante duro, arduo. Era meter el arado en tierra pedregosa. Pero el Señor, como es el del Señor la obra, el Señor, Él metió el arado y abrió la tierra y ya hay fruto de ese trabajo. Hay fruto de ese trabajo. Gracias al Señor. Pastor, un poco para situar la ubicación geográfica del lugar donde está la iglesia en Honduras, ¿es cerca de la capital o en alguna ciudad cercana? La capital de Honduras es Tegucigalpa. Tegucigalpa queda a unas 3 horas o 4 horas hacia el sur de San Pedro Sula. Y nosotros en una aldea, no es ciudad, no es nada, es una aldea. Y se llama la aldea Los Potrerillos. Y está a 1 hora y media más o menos en este caso de San Pedro, que es la capital comercial, como les decía anteriormente. De hecho, prácticamente es más conocido San Pedro Sula que Tegucigalpa, porque en Tegucigalpa usted solamente encuentra todo lo que es consulado, cosas similares a eso, pero en lo que es San Pedro Sula se mueve todo el comercio, todo lo que es puerto, todo llega por San Pedro Sula. Entonces nosotros estamos de San Pedro vamos a decir, hacia la montaña, como 1 hora y media más o menos aproximadamente. O sea que si usted tiene que bajar a comprar algo, tiene que considerar que va a ocupar todo el día para conseguir algo. Así que es más o menos, está bastante tras mano el lugar donde estamos. Eso también, Pastor, ¿cómo fue para usted ese cambio? A ver, no sé si estará bien ocupada la palabra, el cambio cultural de ir de Chile, ¿no es cierto?, estar en Estados Unidos e ir a Honduras a predicar el Evangelio. ¿Cómo ha sido para usted ese desarrollo? Está dentro de la función del ministerio que usted está cumpliendo, pero ¿cómo ha sido en la parte personal? ¿Cómo ha habido esa experiencia en su vida? Mire, yo creo que Dios
yo creo que Dios tenía planes, por ejemplo, en el caso suyo, con usted desde cuando era chiquitito, ¿verdad? Pero nosotros ¿qué? No sabemos qué sucede más allá de nuestra nariz, digo yo. Yo no sé lo que sucede más allá de aquí. Y eso hay veces nosotros adentro, hay veces. Pero ¿sabe qué? Mi niñez fue muy pobre, pastor. Nosotros pasamos mucha necesidad, mucha necesidad. Y la pobreza era extrema también para nosotros. A tal punto que a veces pasaban semanas que no comíamos. O sea, la vida nuestra fue bastante difícil. Entonces, cuando nosotros llegamos a Honduras, de Estados Unidos, entendí por qué el Señor me decía, prepárate, ayuna ahora, porque te necesito para grandes cosas. A mí, yo quiero ser honesto, en vez de molestarme, en vez de sentirme mal, en donde llegué a Honduras, sentí un gozo tan indecible, un gozo tan maravilloso, y me consideré el hombre indigno de completar un trabajo en la obra del Señor a esa altura. ¿Por qué? Porque de ahí, de esa pobreza, yo sabía que Dios iba a sacar gente que iba a ser de mucha bendición en muchos aspectos. Entonces, nosotros, o para mí en la nación, para nosotros el asunto de llegar ahí y ver que nadie daba nada por esa gente, ese fue un desafío para mí maravilloso, porque yo conozco cómo Dios transforma una persona. Yo sé cómo Dios transforma una persona, cómo Dios la cambia. Y mire, Dios trajo gente a la iglesia que eran empedernidos en los vicios. Y gente de miedo, gente de miedo. Allá se usa mucho una herramienta, una herramienta para ellos, pero es el machete. Ese machete lo andan trayendo como hoja de chile, como hacemos nosotros, sí, de tan filo que son. Y muchas veces esta gente con eso se ponían a pelear. Y se cortaban y hasta se mataban entre ellos con esas cosas. Y el más malo, al que le tenía más miedo de todo, es el que está encargado ahora de la obra en Honduras. Entonces cuando uno ve eso, cuando uno ve esas cosas, yo digo, Señor, yo no soy digno de tanta grandeza, de tanta maravilla, porque de algo que no valía nada, ahora tú estás sacando personas que valgan la pena y gente que se alegre por el asunto de también transmitirle el evangelio a otros. Entonces, cuando llegamos a esa pobreza, yo creo que el Señor me hace recordar mi niñez y de dónde el Señor me saca. Y yo digo, Señor, tú de aquí quieres sacar gente, así como me sacaste a mí, vas a sacar gente de aquí. Y he sacado al Señor casi todos los que han llegado a la iglesia se han venido a Estados Unidos o se han ido a Chile. El Señor lo ha sacado de ese estado. No quiere decir que todos van a salir a otros países, porque hay que seguir predicando el evangelio, pero son las maravillas que Dios ha hecho en este aspecto. Pastor, mire, la verdad es que nos sentimos muy complacidos de escucharle las expresiones que usted tiene, sobre todo en relación al trabajo ahí realizado en Honduras. Y en Allentown, ¿cómo ha sido el desarrollo del trabajo de ustedes? Entendemos que es muy distinto a lo que está acostumbrado o se está acostumbrado acá en Chile, ¿no es cierto? Sobre todo la predicación más externa, digámoslo así, a la calle. Pero ¿cómo es el trabajo ahí ahora ya en la iglesia, digámoslo así, en la iglesia central que tiene usted allí en Allentown? Bien, mire, acá mi pastor, en los principios, muchas veces, bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo que era similar a Chile, y entre una de las cosas era la predicación a la calle. En la predicación a la calle nosotros salíamos a predicar una hora antes del culto, pero muchas veces fuimos escoltados con la policía, porque la policía llegaba y decía, no, ustedes no pueden andar haciendo esto. No nos trataban mal, debo decirlo, no, ellos nunca nos trataron mal,
muchos de ellos dijeron, nosotros con Dios no nos metemos, pero la gente que llamó, tenemos que hacer un reporte y le digo, por favor, váyanse a su lugar donde se reúnen. Así que muchas veces nos veníamos, cantando nos veníamos, le hacíamos caso a la policía. Y permite el Señor ahora que con ese comportamiento de no hacer escándalo, ahora en este tiempo, cuando se podía predicar, porque obviamente con todo esto de la pandemia no se ha podido hacer, pero cuando se ha podido predicar el Evangelio, ahora la misma policía llega, se para enfrente de nosotros que estamos predicando y queda mirando, escuchan, no sé si muchos predican en inglés, pero se predica también en español, se quedan mirando, buen trabajo, dice. Ahora no nos dice ninguna cosa. O sea, por la piedad del Señor, se puede predicar el Evangelio, pero no fue fácil al principio, fue bastante difícil por el tema de policía, porque la gente aquí llama por todo, por el ruido y que incómodo. Pero cuando se trata de ruido de música, nadie llama a nadie. Pero cuando se trata de predicación del Evangelio, obviamente que el enemigo se va a alterar. Exactamente. Pastor, y bueno, también quería que nos comentara usted cómo ha sido el impacto de esta situación de pandemia, ¿no es cierto?, que ha producido, bueno, en el caso de ustedes ya tienen la posibilidad de tener sus reuniones en el templo, pero ¿cómo fue ese impacto para la iglesia en tener que dejar de asistir al templo, digamos así, y recluirse en cada hogar y ahí empezar un poquito a ocupar las redes sociales para mantener el contacto con los hermanos, digamos así? ¿Cómo fue ese impacto ahí en el desarrollo de la labor de la iglesia, digamos así? Sí, mire, yo no puedo decir que me gustaba, no me gustaba. De hecho, todavía tengo un poquito de remor en todo esto. Esto, yo soy honesto, porque no tengo nada en contra, no puedo decir que esto lo hace bien, esto lo hace mal, debería hacerlo. No, sino que a mí no me gusta, o no me gustaba, porque tiene que gustarme ahora, porque es la única manera que tengo de poder comunicarme con los hermanos. Porque de hecho, nosotros el año pasado, hasta más o menos septiembre, octubre del año pasado, estuvimos reunidos. Nos cerramos la iglesia completamente, porque no había restricción de esa índole. Pero ya después vinieron y pusieron restricción y dijeron, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer en casa, vamos a hacer por Zoom, vamos a ver la manera de hacer las reuniones. Pero mire usted cómo son las cosas. Dejamos de reunirnos acá presencial y cuando llegamos a los hogares, por allá por el mes de diciembre, se empiezan a contagiar todos de la iglesia. Todos nos contagiamos. Solamente una familia que no se contagió, pero de ahí todas las familias completas en sus hogares estaban contagiadas. Entonces yo daba gracias al Señor porque una, que no fue en la iglesia, pues hubiese sido en la iglesia, no hubiesen clausurado como iglesia. Y dos, que vimos que durante todo ese tiempo que sí estuvimos reunidos, Dios nos cuidó, nos guardó. Entonces, esta transmisión en cuanto a usar este medio, mire, yo no tenía idea de nada, todavía no tengo mucha idea de nada. Sé que algunas cosas funcionan por ciertas cuales cosas, pero aquí viene el Señor y despierta el interés en mis hijos. Y mis hijos, sin haber estudiado computación, sin haber estudiado nada de eso, son los que manejan todo este sistema. Y de hecho, a Eduardo, que es uno de ellos, a Eduardo le piden mucho trabajo de Chile. De Chile le piden que si por favor los puede ayudar en hacer, no sé, por algún gráfico, alguna cosita para un programa. Entonces, yo me siento honrado del Señor porque este niño, a pesar de que no estudió computación, pero domina el computador de una manera extraordinaria. De hecho, él hizo ¿cómo se dice? El emblema, el dibujo que usaron para la convención de jóvenes del año pasado. Entonces, a nosotros nos lleva para no saber nada, digo yo, y ahora hacer que le pidan ayuda para ¿cómo se llama? Para
ver los videos, formalizarlo, formatearlo, editarlo, todo eso lo llaman a él para que les pueda ayudar. Entonces, yo creo que ha traído una bendición, pero a mí todavía me cuesta acostumbrarme a este sistema. Sí, no me ha sido fácil a mí. Bueno, en general todos hemos tenido que ir aprendiendo algunas cosas y las que no sabemos, gracias al Señor que tenemos el apoyo de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas, que ahí ellos tienen más destreza en todo esto. Bien, pastor, quisiera también en esta hora que nos diera usted, ya llegando a la parte conclusiva de esta conversación, un saludo, ¿no es cierto?, tanto para la iglesia de Santiago como para aquellos que están participando en este culto dominical, ¿no es cierto?, y recibir un saludo de parte suya, un consejo también, por qué no decirlo, que es el medio que estamos nosotros teniendo para poder comunicar, como acabamos de señalar, comunicando con nuestros hermanos. Amén. Amén. Bueno, primeramente voy a decir muchas gracias a todos por haberme dado esta oportunidad de saludarles. En cierto modo, el Evangelio tiene sus bemoles. Muchas veces estamos con mucho gozo, mucha alegría, pero hay momentos que da la impresión de que Dios nos ha abandonado. De hecho, Jesús mismo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no, Dios no nos abandona, Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Entonces, en las circunstancias en que está no solo la iglesia en este tiempo, sino el mundo entero, es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y poner la confianza en Dios no significa que nada nos va a pasar. No, mi confianza en Dios, el que Él nos va a permitir más cosas de las que nosotros podamos soportar. Eso es confiar en Dios. Entonces, decir, se murió mi hija, mi papá, mi mamá, con este... Bueno, eso es confiar en Dios, porque era el tiempo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Dios nunca va a hacer nada así que se le ocurrió a última hora. No, Dios tiene todo coordinado, todo lo sabe el Señor. Por lo tanto, si tengo que dar, el consejo es, y voy a repetir, confiar no quiere decir que Dios va a hacer las cosas y yo pensé, no, conforme a su voluntad. Y Jesús nos dio la pauta y Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase como tu Padre, como tú quieres. Entonces, cuando nosotros estamos envueltos en alguna situación, no nos tenemos que desesperar. No. Vuelvo a repetir, nosotros pasamos por todo el proceso de este virus. Tuvimos un hermano que estuvo a punto de morir, pero teníamos puesta la confianza en Dios, que Él sabía lo que iba a hacer. Bueno, fue el primero en salir con vida acá en el estado de Pensilvania o en el área de Lehigh Valley. El primero que salió con vida. Y creo que el único, porque después supo por ahí que todas las personas que entraron con él, todas murieron. Entonces, cuando uno confía en los planes de Dios, o cuando uno confía en Dios, sabe que todo está en sus manos. Muchas veces yo digo, yo confío en Dios, pero no es tanta la confianza que tenemos en Dios. Eso es cuando estamos en el proceso. Entonces aquí yo he pasado muchos procesos, con mi esposa, con mis hijos, muchos. Pero cuando decimos confiar en Dios quiere decir, Señor, ahí está todo lo que me está pasando en mi estómago. Ahí está. Tú sabes lo que vas a hacer. Entonces ustedes, mis hijos de Santiago, están en eso. Están en este momento, están en eso. Ustedes tienen que decir, Señor, ahí está toda nuestra situación. Tome. Y la Escritura dice, encomienda a Jehová tu camino. Ahí está. Confía en Él y Él hará. Entonces, todas las circunstancias que a ustedes, los hermanos de allá de Santiago, les rodean, no crean que Dios está así, mirando de lado. No, Dios está pendiente, Dios está consciente y tiene sus propósitos. Después va a ser una historia, después se va a contar como testimonio. A lo mejor en este momento están rompiendo hielo, están rompiendo tierra, están rompiendo rocas en este momento. Pero el día de mañana van a estar sentados en la bendición que van a obtener
este trabajo que están haciendo. Por eso mi consejo es: confíen en Dios. Confíen en Dios, les va a guardar. Y a todos los hermanos que estén mirando este programa, que estén participantes de esta bendición de estar con la Iglesia de Santiago, sepan también que en medio de todas estas cosas está el Señor. En la barca hacía todo esto en el mar, ¿verdad? Que subía, bajaba, le entraba el agua. Pero estaba el Señor adentro de la barca, ¿no? Estaba el Señor adentro de la barca. Donde está el Señor, mire, puede venir lo que venga, pero estando el Señor, Él no hizo nada. Él no hizo nada por sí. Vinieron los discípulos y lo despertaron: maestro, no tienes cuidado que vamos a perecer. Yo se lo digo en palabras así, pero a él le gritaron. Y el Señor le dijo: pero ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? ¿Verdad? Y levantó las manos, dice el Señor, y reprendió el mar, el viento y la lluvia, y se hizo grande bonanza. El problema es que tenemos el mismo problema de los discípulos, que muchas veces no conocemos al que está con nosotros, porque los discípulos después dijeron: ¿y quién es este que aún hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, estaban con él, pero no lo conocían. Usted y yo tenemos que conocerlo. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias nuevamente por todo. Y hay mucho que contar, pero estamos reducidos a tiempo. Señor bendiga. Gracias, pastor. Bueno, le damos muchas gracias, le reiteramos esa gratitud por este tiempo que nos ha concedido, estimado pastor, y quisiéramos también, a través de esta instancia, enviar nuestro saludo a su esposa, a sus hijos, a la hermandad de la iglesia de Allentown, y también, por cierto, la oportunidad, cuando sea así oportuno, el saludo a los hermanos allá de la iglesia en Honduras. Así que, estimado pastor González, muchas gracias por lo que nos ha dado este día de hoy, ¿no es cierto? Y esperamos que próximamente volvamos a tener una conversación, ¿no es cierto? Y poder compartir las bendiciones del Señor, la experiencia, los testimonios que cada día nosotros vamos adquiriendo, ¿no es cierto? Y para nosotros lo que usted nos acaba de señalar es algo bien especial e importante. Y nuevamente, mi pastor, y luego a todos los hermanos que estén escuchando, que el Señor les bendiga. De la gracia del Señor y hasta la próxima. Amén, así será. Bien, nosotros continuamos con nuestro culto dominical y le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concedió de conversar con nuestro pastor González de la iglesia de Allentown, Pensilvania. Dios les bendiga. Comprender que la
Que el Señor bendiga esta entrevista a nuestro pastor Eduardo González de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Que el Señor bendiga sus consejos, su testimonio, que usted y yo podido rescatar estos consejos y estos mensajes que nuestro pastor nos entregaba en esta hora. Y por supuesto que el Señor bendiga a nuestro pastor Jacob, el encargado de realizar la entrevista. Y un saludo a la distancia a nuestro pastor Eduardo, a su familia, a su iglesia, que el Señor les siga ayudando y guiando en esta labor de ministrar a la iglesia y de llevar el evangelio en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. También que el Señor bendiga a el coro instrumental que nos entregó esta hermosa alabanza, La gloria es para Dios. Y siguiendo con esta reunión, tenemos lo más importante en esta hora para lo que usted y yo debemos estar atentos y prestos a escuchar, que es la palabra del Señor, que en esta hora estará a cargo de nuestro hermano Daniel Gamboa Hernández. Que el Señor le bendiga. Y luego de la palabra del Señor tenemos otra oportunidad en esta hora del grupo de varones que nos van a cantar el himno 328. Hay un canto nuevo. Que el Señor bendiga la palabra y esta oportunidad. El Señor le bendiga, mi hermano, en esta hora. Me ha tocado en este día compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que el Señor les bendiga grandemente y vamos a pasar de ya a leer la palabra del Señor, que está en San Marcos 5, del 1 en adelante. Y dice así la palabra, mis hermanos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, mas las cadenas había sido hecho pedazo por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. A los que apacentaban los cerdos huyeron diciendo: aviso en la ciudad. Y los campos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y viendo de lejos, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar en él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, mis hermanos,
Desde ya le voy a invitar a que oremos por esta palabra que el Señor nos tiene, para que Él sea el que nos vaya dando esta gracia, esta sabiduría, para que sea Él el que nos entregue este alimento en esta hora. Así que desde ya le invito a orar. Padre y cariñoso Dios, Rey de la Gloria, le agradecemos grandemente el que en este día usted, Padre maravilloso, nos permita una vez más poder estar conectado, mi Dios, a su palabra, conectado a este Dios maravilloso junto con mis hermanos y poder alimentarlo de lo que usted nos quiere entregar en esta hora. Vemos que es un pasaje, Señor mío, Padre maravilloso, en el cual nos enseña cuán grande es el amor de Dios y cómo fue usted con nosotros, por lo cual le pedimos que usted sea, Padre, poniendo esa bendición en medio nuestro, mi Dios, y sobre todo preparando nuestros corazones para recibir este alimento. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, con la bendición que emana de lo alto, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos una palabra muy especial. Una palabra para nosotros en este tiempo que usted puede ver que cuán grande es el amor de Dios y cómo el Señor a nosotros nos enseña y nos da a entender que Él vino a lo más vil de esta tierra y dentro de eso allí estaba yo. Y el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Qué nos enseña en este pasaje? Cómo el Señor nos va a hacer entender algo tan grande y el poder de Dios. Dice que este Cristo maravilloso llegó a este lugar, dice que llegó al lugar de los Gadarenos allí, donde había una persona, dice la palabra de Dios, que atormentaba este lugar. De día y de noche, dice, daba voces en los sepulcros y en los montes, y dice que no había nadie en quien pudiera sujetarlo, no había nadie en quien pudiera dominar a esta persona porque estaba poseído por un espíritu inmundo. Mire, nosotros podemos entender y podemos ahora darnos cuenta, conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que el Señor nos enseña, cuán grande es el poder que tiene un espíritu inmundo. Si usted analiza, dice Jesús que Él estaba echando fuera de este varón ese espíritu inmundo que vino corriendo a Jesús y vino a decirle que por qué lo atormentaba. Y fíjese que este espíritu inmundo conocía a Jesús perfectamente, porque le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente? Él sabía quién era y sabía quién había venido a su lugar. Y los demonios sabían a qué venía Jesús. Jesús venía a liberar esta persona que lo estaba pasando pésimo y su vida era un sufrimiento de continuo. Ahí encontramos cuán grande es el poder que tiene el espíritu inmundo y por qué tiene tanto poder el espíritu inmundo en las personas cuando toma los cuerpos. Fíjese usted que dice que este espíritu inmundo se compone de demonios y enseña la palabra de Dios que los demonios que habían en esta persona eran 2000 demonios. Porque si usted entiende, dice que el espíritu inmundo primero le pide que no lo saque del cuerpo de esta persona. Y cuando ya vio que Jesús era eso lo que venía, dice que los demonios le pidieron que por favor les permitiera entrar en el hato de cerdo, de los que pastaban allá. Y dice que ahí enseñamos, dice que habían 2000 cerdos paseando, dice, y pastando en ese lugar. Mire, tome el asunto. Nosotros muchas veces no le tomamos el peso muchas veces a lo que son los demonios y a lo que son los espíritus inmundos. Porque muchas veces nos relajamos y el diario vivir nuestro es estar escuchando la palabra de Dios, pero no profundizando las cosas del Señor. Fíjese que encontramos aquí que este hombre, cuando el espíritu inmundo estaba en él y los demonios en él, fíjese que dice que a este hombre lo ataron muchas veces con cadenas y grillos. Hoy día podemos comprar una cadena con eslabones hechos en las fábricas y si a nosotros nos ataran con estas cadenas como ser humano, nos sería muy difícil romper esas cadenas, nos sería muy difícil cortar estas cadenas. Porque son materiales de fierro, material de acero muchas veces, entonces es muy complicado. Usted ve cuando a los presos le ponen la esposa, que son cosas muy contundentes, ya allí los dejan presos a libertad, ya no se pueden mover. Pero dice la palabra de Dios que este ser humano, poseído por los demonios, dice que él cortaba las cadenas y consigo hacía tiza los grillos que le ponían. Ahora entendamos que todo eso que era hecho en ese periodo, en ese tiempo, las cadenas eran forjadas a fuego y a carbón
y con fierro iban forjando los eslabones. Entienda que no había una medida exacta, sino que eran pero cosas contundentes que le ponían en las manos a estas personas y los grillos por lo consiguiente. Y de todo eso puede ver usted cómo este espíritu inmundo que atormentaba a esta persona tenía tal poder que rompía todo esto. Ahora, encontramos nosotros aquí también que cuando las personas le abren el corazón al enemigo, en este caso, permiten que los espíritus inmundos entren en su vida, es algo muy complicado, muy atormentador. Fíjese que dice la palabra de Dios que al rey Saúl lo visitaba un espíritu de tormento, dice. Y dice, cuando esto acontecía con él, era algo tremendo. Dice que lo único que le consolaba al rey era la música. Y ahí usted puede ver, dice que David, dice que se especializaba en ir a tocarle al rey cuando al rey lo atormentaban los espíritus inmundos. Pero ¿por qué acontece esto en el rey Saúl? ¿Por qué? Porque él se olvidó de Dios, se apartó de Dios. Y el apartarse de Dios, hermano querido, trae consecuencias graves. Y eso nosotros no lo asimilamos, no lo profundizamos. ¿Cuán cuidado hay que tener, hermanos queridos, con la familia? ¿Cuán cuidado hay que tener con los hijos? ¿Cuán cuidado tenemos que tener nosotros mismos que predicamos y anunciamos el Evangelio de Jesucristo y llevamos adelante esto tan grande y tan especial? Hace días atrás usted pudo tener esa bendición de cómo nuestro hermano Rodolfo exponía lo que significan los demonios, las potestades y todas estas cosas que al hombre, si no se preocupa de orar y buscar a Dios, muchas veces estas cosas, sin darnos cuenta, le abrimos las puertas a estas cosas y somos llevados abusados por el enemigo y no nos damos cuenta. Pero aquí puede ver usted y puede darse cuenta que este Dios maravilloso lo que nos enseña y nos da a entender por medio de este mensaje que nos presenta en esta hora, es como Él vino, dice, a lo más vil de este mundo, a buscar lo que se había perdido, lo que ya no tenía oportunidad. Y si encontramos aquí, este varón, humanamente hablando, no tenía ninguna oportunidad. El enemigo lo tenía, pero absorbido. Era manejado por estos demonios y por este espíritu inmundo, así que su vida era de tormento, su vida era de sufrir. Y tenía familia. Si usted se da cuenta, este varón tenía familia, tenía hogar. Porque cuando Jesús se va y se retira de allí y va a partir, él dice y le pide que por favor lo lleve, que quiere estar con él. ¿Y Jesús qué le dijo? No, le dijo. Ve a los tuyos, le dijo. ¿Los tuyos quién eran? Los hijos. Ve a los tuyos y muéstrate allá. Y hazle ver cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, le dijo. Encontramos aquí también algo muy ¿cómo le podría decir yo? Algo contradictorio supuestamente nosotros. ¿Y cuál es aquello? Fíjese que los demonios le pidieron a Jesús que si les permitía entrar en el hato de cerdo. Esos hatos, si usted se da cuenta, esos hatos tenían dueños. Esos chanchos, hablemosle así para que usted más o menos lo entienda. Tenían dueño. Y yo me preguntaba por qué Jesús le autorizó a entrar en el hato de cerdo. Y entendiendo perfectamente, usted puede ver el Hijo de Dios, el heredero de Jehová de los ejércitos. Nuestro Padre que está en los cielos, creador y formador, desde el principio, el universo, la tierra y todo lo que está sobre la tierra y más allá, todo lo que se mueve sobre la tierra es propiedad de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Entenderá usted que nosotros llegamos a este mundo desnudos. Veníamos a un lugar que no es nuestro. Llegamos a este lugar que este lugar tiene dueño. Y este lugar llamado tierra pertenece a Jehová de los ejércitos. Entonces, ahí entendiendo, me doy cuenta que Él lo hizo con toda autoridad porque esos cerdos también
eran creación de Dios, pues eran de Dios. Y si eran del Padre, pertenecen al primogénito, pertenecen a Jesucristo, al heredero, al primer y presente heredero que del Padre es. Entonces Él tenía todo aquello de hacer conforme Él quisiera aquí en la tierra, pero con todo eso usted puede ver que Jesucristo se limitó a muchas cosas. ¿Dónde encontramos las limitaciones de Jesucristo en cuanto a no ir más allá por su amor, por su misericordia hacia la humanidad? ¿Por qué le pregunto? Cuando a Jesucristo lo condenaron, cuando a Jesucristo lo azotaron, Él se mantuvo y calló y guardó silencio por amor a nosotros. Porque perfectamente como echó los demonios de este varón y sacó los demonios que poseían este cuerpo, dígame usted, ¿no tenía el mismo poder de haber condenado a todos aquellos que le azotaron, a aquellos que le pegaron? Pero como allá había un propósito grande hacia nosotros, que Él vino a rescatar lo que se había perdido, y aquí es un ejemplo marcado cómo Jesucristo llegó a este varón. Cómo Jesucristo llegó a esta persona y la liberó, la libertó. Y aquellos que lo vieron, dice la palabra de Dios, estos que eran dueños de los cerdos, ver algo tan grande, tan maravilloso que Dios estaba haciendo allí con ellos, viendo esta bendición, este milagro que acontece con esta persona que no lo dejaba vivir en paz en ese lugar, se preocuparon más de los cerdos, se preocuparon más de los bienes materiales que de ver lo que había hecho Jesucristo con esta persona. Entonces, ¿qué hicieron? Le pidieron que se fuera de allí porque no era bienvenido a ese lugar. No era bienvenido porque le había hecho algo tremendo y le había hecho perder mucho dinero al que los cerdos se fueran al despeñadero y murieran. Hoy día, hermanos queridos, si usted se da cuenta, Cristo viene pronto a levantar a su pueblo, Cristo viene pronto a sacar a este pueblo de esta tierra, porque así es, yo lo creo, lo dijo a los discípulos, y Él nos dijo: yo vendré a levantar a mi pueblo, vendré a sacar a los míos de este lugar. Él viene pronto, pronto viene Jesucristo a sacarlo de este lugar. Pero ¿qué está haciendo y qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos enfocando? ¿Cómo estamos mirando a este Dios maravilloso? A la verdad que una de las cosas que Dios demanda y que Él anhela y desea en nosotros, que nosotros le seamos fieles a Él, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Hay una intimidad entre Dios y el hombre, que es muy diferente una intimidad entre el hombre y los que nos guían, entre el hombre y entre los hermanos y lo que tenemos que hacer en lo secular aquí en esta tierra en favor de la obra de Dios. Yo no digo que eso no está mal, claro. Pero falta aquello principal, la intimidad entre nosotros y Dios. ¿Cómo estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cómo estoy buscando a este Dios maravilloso? Dios nos ayude en esta hora para que nosotros, por medio de lo que el Señor nos enseña, con esta palabra, cómo el Señor nos da a entender que para Él no hay ninguna cosa imposible y no hubo ninguna cosa imposible aquí en la tierra que Él no pudiera llevar a la realidad conforme a su mandamiento, conforme a lo que Él venía haciendo sobre la faz de la tierra. A lo cual yo soy un hombre agradecido de Dios, el que Dios haya hecho cosas grandes en mi vida. Por eso que hay que tener mucho cuidado lo que estamos viviendo hoy día, lo que se está viviendo hoy día. Fíjese que hoy día el mundo está manejándose de una manera tremenda. Las autoridades, hablemos de nuestro país, le han dado lugar a cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y usted y yo lo estamos viendo. Le han dado libertad y han sacado leyes las cuales lo único que está haciendo es perjudicar este país en cuanto a cómo se está manejando la línea del respeto, la línea del temor hacia Dios. Los hombres que están guiando los países también están flaqueando en esto y están haciendo cosas no agradables a los ojos de Dios. Y todo esto está trayendo sobre la faz de la tierra dolor, está trayendo tristeza y está trayendo cosas muy desagradables porque Dios está viendo cómo el hombre se está pervirtiendo, cómo el hombre está buscando cosas que no corresponden. Por lo cual nosotros que hemos conocido al amado, que hemos gustado del amor de Dios y sabemos cuán grande es Dios con nosotros, debemos en estos tiempos, hermanos queridos, estar preocupándonos de lleno de buscar a Dios, de lleno de buscarle a Él en espíritu y en verdad,
con la sinceridad plena que hay dentro de mi vida, esa sinceridad plena que tengo que yo demostrarle primeramente a mi amado y decirle, mira, Señor, ayúdame. No le digo que no le fallamos. Claro que sí, po. Claro que sí, po. Fíjese el cuidado que tenemos que tener nosotros. Mire, el cuidado grande que tenemos que tener nosotros cuando decimos servir a Dios y alabar a Dios, el cuidado de qué es lo que hablamos. Y está escrito, dice que Pedro, estamos hablando de la roca misma, porque él lo dice así el Señor. Dice que Pedro, cuando el Señor estaba allí en el huerto y cuando vio lo que Jesús hablaba, que tenía que ser crucificado, que lo habían tenía que padecer por nosotros, dice que Pedro se levantó y le dijo, ¿pero cómo? Y le dio a entender, ¿por qué lo permite? ¿Por qué tú lo estás permitiendo que a ti te quiten la vida? Y fíjese que le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, le dijo. Pedro no entendió aquello, no sabía qué le estaba diciendo. Pero eso es cuando nosotros le damos lugar al enemigo y empezamos a hablar cosas que no son agradables y que son incoherentes ante la presencia del Señor. Que nos manda el Señor a nosotros, que nos sujetemos y nos afirmemos en la fe. Nosotros, hermanos queridos, somos los que caminamos por fe. Nosotros somos los que andamos por fe. Todos los que nos antecedieron, la palabra de Dios nos enseña que a los varones, hablando de Abraham, de Moisés, dice que a estos varones tuvieron la bendición de escuchar la voz de Dios y vieron el poder de Dios grandemente. Los discípulos, dice que ellos lo vieron, ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesucristo y verle y caminar con él, y ellos vieron los prodigios y milagros y vieron las grandes cosas que hizo Jesucristo. Nosotros, hermanos queridos, caminamos por la fe. Nosotros vamos detrás del invisible. ¿Qué nos mantiene? Lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios nos cambió, cómo Dios nos transformó, cómo Dios hizo una nueva criatura. Y Dios nos perdonó y nos hizo hijos de Él. Y con el correr del tiempo vamos viendo nosotros la mano y la misericordia de Dios a nuestro favor. Entonces, muchas cosas que han pasado con nosotros, muchas cosas maravillosas que el Señor nos ha revelado. Entonces, eso nos afirma. Y la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es la que nos afirma en la roca que es Cristo, porque ella es la roca viva. La palabra de Dios es la que nos alimenta. Lo que estamos leyendo ahora de este varón, lo que el Señor nos está demostrando por medio de este mensaje, nos está diciendo cuán grande y maravilloso es Jesucristo para con nosotros. Si Él vino a este hombre que no tenía ninguna esperanza, ¿no irá a venir a aquellos que le anhelan y le desean? ¿Aquellos que están esperando esto? Dios nos ayude a estar firmes por lo que estamos viviendo hoy día, lo que el mundo y lo que está pasando y los acontecimientos que están habiendo en esta tierra. Dios nos libre de aquello y Dios nos dé la claridad. Dios nos dé la claridad, hermano, para que no seamos turbados. Dios nos dé la claridad para que no caigamos en errores. Dios nos dé la claridad para que miremos a Cristo como Él se merece. Por lo cual, mis hermanos queridos, Dios les ayude, Dios les guarde, Dios les bendiga en esta hora. Dios sea el que vaya poniendo esa paz, esa gracia, ese amor. Que Dios los bendiga grandemente en este día. Que Dios les dé la fuerza a seguir adelante. Con todas las cosas, mis hermanos queridos, Dios ponga esa paz, ponga esa tranquilidad, ponga esa confianza. Que así es, hermano, porque así lo veo. Por lo cual, muy agradecido, mi hermano, el que Dios me haya permitido en esta hora poder compartir esta palabra con ustedes. Compartir esto tan especial que habla el Señor, como Él no escatima nada, como Él, hermanos queridos, llegó a lo más vil y levantó aquello que no tenía esperanza. Y eso, uno era yo. Y le puedo dar gracias al Señor hoy día de que veo su amor, su cariño y su misericordia. Por lo cual el Señor les bendiga y vamos a orar por esta palabra también. Señor mío, Padre y cariñoso Dios, le damos gracias en esta hora y le pedimos que esto que usted nos ha permitido, Padre, Rey de la Gloria, poder hablar y conversar de estas maravillas, poder, Padre Celestial, por medio de su gracia y su misericordia, compartir y exhortar, mi Dios, lo que usted nos quiere decir conforme este varón tuvo esa gran dicha y ese gran privilegio de que Jesucristo viniera desde el otro lado del mar, donde estaba Él, y alcanzar esta gran bendición. Así también la hemos alcanzado nosotros y así hemos gustado de esta tremenda bendición, Padre, cuando usted llegó a nuestras vidas. Señor, le pido por aquellos que están enfermos, le pido por aquellos que están pasando momentos difíciles. Le pido, Padre, por la Iglesia Universal a través del mundo entero que llevan y anuncian el Evangelio de salvación. Le pido, Padre, mi Dios, por los que nos guían. Le pido, Padre, por
la misión, Señor mío, y los pastores en comunión. Le pido, Señor, por lo que están más allá de nuestro país, sea con ellos guardándoles, cuidándoles, ayudándoles y bendiciéndoles, mi Dios, y que Dios bendiga los hogares de nuestros hermanos y hermanas en esta hora. Le pido la bendición de lo alto por todo lo que usted nos ha permitido, esa que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús.
Que el Señor bendiga la palabra que nos tenía en esta hora preparada para usted y para mí, que hayamos podido poner atención al mensaje que el Señor nos tenía en esta hora, que siempre viene bien para nuestras vidas. Que el Señor bendiga también al grupo de varones de nuestra iglesia, quienes se prepararon, se coordinaron y nos entregaron este hermoso himno. 328, hay un canto nuevo. Que el Señor bendiga a este grupo. Siguiendo con la reunión, tenemos y le daremos la oportunidad a nuestro pastor Jacob Alvarado, que nos va a entregar los avisos para la iglesia y las peticiones de oración que le han llegado. Así que, pastor Jacob, que el Señor le bendiga en esta hora. Es el momento de los avisos para la iglesia, para las actividades durante esta semana. Damos gracias al Señor porque nos brinda la oportunidad permanentemente de estar compartiendo en las reuniones de la Iglesia de Dios Pentecostal a través de IDDP Comunicaciones. Los días lunes, miércoles y viernes desde las 20 horas, allí los diferentes grupos, las diferentes iglesias de las zonas en las cuales está dividida la Iglesia de Dios Pentecostal realizan sus reuniones. En el plano interno, martes y jueves tenemos nuestras reuniones a través de Zoom, en lo cual nos hemos gozado en la presencia del Señor compartiendo con nuestros hermanos. El día miércoles la invitación es amplia para estar participando, ¿no es cierto?, y compartiendo en clamor y ayuno a la presencia del Señor. Nos corresponde el ayuno cada día miércoles, en el cual le invitamos a usted también a que nos pueda acompañar a estar, ¿no es cierto?, presentando este clamor y este ayuno a nuestro buen Dios, sabiendo de que de Él vendrá la respuesta. El día domingo la actividad comienza muy temprano, de 7 a 8 de la mañana. Tenemos nuestra oración dominical como Iglesia de Santiago. A las 10 de la mañana la escuela dominical. A las 5 de la tarde la reunión general de la Iglesia de Dios Pentecostal. Todo esto a través del canal de YouTube de IDDP Comunicaciones. Y a las 20 horas la Iglesia de Santiago tiene su culto dominical en el cual compartimos la bendición de poder escuchar alabanzas, de escuchar testimonios, alguna conversación con pastores, pero principalmente la palabra del Señor. Así que a todas estas actividades, a todos estos eventos, les invitamos muy cariñosamente. Como cada domingo también tenemos un momento especial en el cual estamos dando algunos nombres de peticiones de oración, ya que estamos viviendo un periodo muy complejo en el cual han habido familias que han tenido la partida de un ser querido y especialmente se ora por ellos también. Tenemos algunos nombres, los cuales podemos en esta hora reiterar. María del Rosario, ella es de Perú, está bastante complicada, ella se le encontró un coágulo en su cerebro y al ir a una segunda operación le encontraron meningitis, así que está bastante complicada y su hijo ha pedido la oración. Daniel Torres Castillo, también oraremos por él, ¿no es cierto? Matías Leiva Flores, seguimos orando por este varón para que el Señor en su gracia bendita sea fortaleciendo su vida. Lorena Flores, Verónica Fuentealba, Ailín Carreño Bobadilla, Marcela Carreño Arcos también, oramos por ella. Axa Inostroza, esperamos que el Señor le esté ayudando, le esté acompañando. Ella está hospitalizada. También tenemos, gracias al Señor, la bendición de saber de que nuestra pastora Mercedes de Bustamante ya ha sido dada de alta, así que está en su hogar. Familia Cariqueo Troncoso, viviendo un momento de tristeza, de dolor por la partida de su padre. También oramos por ello para que el Señor les esté fortaleciendo y ayudando. Nuestra hermana Adriana Figueroa, la oración por ella. Catalina Ortiz Toledo, por Juana Toledo Enríquez. Y esperamos que el Señor en su gracia bendita le esté ayudando a ellos, ¿no es cierto? Y también nuevamente reiteramos la oración por nuestro hermano Carlos Reyes y su esposa, ¿no es cierto?, esperando que el Señor en su gracia bendita le esté ayudando y fortaleciendo. Mantenemos la oración por nuestro pastor Ortiz de Antofagasta, por su esposa, por el pastor también de allá de Concepción, el pastor Castañón, y esperamos que el Señor en su gracia bendita sea con todas estas peticiones de oración. Sabemos que hay muchos más nombres, pero esperamos que el Señor en su gracia bendita también esté contestando el clamor de su pueblo. Y si usted allí en su hogar en esta hora tiene alguna necesidad, hay alguna dolencia que esté afectándole, le invitamos a que compartamos esta oración y por fe pidamos al Señor esa unción especial. Oramos al Señor. Padre amado, gracias. Le damos en esta hora por esta oportunidad que nos concede, Señor eterno, de poder
presentar algunos nombres, Señor amado. Sabemos que hay muchos más, pero esperamos de lo alto, Señor amado, que usted reciba esta oración, este clamor, Señor amado, y su gracia bendita y su misericordia vaya dando la respuesta que se necesita para estas peticiones de oración. Allí donde se necesita paz, consuelo, Señor amado, sea usted colocando gracia, fuerza, ese consuelo bendito, esa paz, Dios mío, en los hogares que están allí de luto, Señor eterno, su gracia bendita sea con ellos. Aquellos hogares donde hay preocupación por alguna enfermedad, Señor amado, por algunas dolencias, Padre Santo, en su gracia bendita usted sea derramando una bendición muy especial en cada uno de ellos. Le presentamos estas peticiones, Señor, y le pedimos de lo alto esa bendición para cada uno de ellos, Señor, su gracia bendita y su misericordia. Obre usted, Señor amado, bajo su divina voluntad. Creemos que usted lo puede hacer, por eso en esta hora, Señor amado, imploramos esa bendición de lo alto, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Amén, Pastor Jacob, que el Señor le bendiga y que podamos estar prestos a cumplir estas tareas, estas labores que se nos han entregado a la iglesia, a nuestros hermanos, que es importante obedecer a la voz del Señor. También que podamos también orar y tener presente las peticiones de oración que nos han llegado, que siempre han estado permanentemente y sobre todo en estos meses, en estos años de tanta dificultad que estamos viviendo, que en su oración y mi oración no desfallezca y que podamos permanentemente estar orando por aquellos que necesitan. Amén. Siguiendo con la reunión, tenemos una última oportunidad, una oportunidad de alabanza, el cual estará entonada por nuestro hermano Héctor Navarro, que nos cantó el himno 254, en el fondo de mi alma. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Héctor y esta hermosa alabanza. En el fondo de mi alma una dulce luz se difunde embargando mi ser.
Amén. Hermosa alabanza que nos entonaba nuestro hermano Héctor Navarro. Paz, paz, dulcísima paz. Es la paz que entrega el Señor, es la paz que Él nos ofrece, que no entrega el ser humano, que no entrega el mundo, sino esa paz permanente que a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, permanece en los hijos del Señor. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Héctor, que el Señor bendiga todo lo que se ha realizado en esta hora, nuestros pastores, la entrevista, las oportunidades, cada uno de quien se preocupó y de quien trabajó para ensalzar el nombre del Señor, y que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Espero en el Señor que Él haya podido hablar con su vida, que haya podido tratar con su corazón y que nosotros permanentemente podamos estar buscando el rostro del Señor en estos tiempos tan difíciles. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que Él me dio de poder realizar esta coordinación. Agradezco la consideración de Dios de tomarme en cuenta y espero que esta reunión simplemente haya sido un perfume agradable ante la presencia del Señor. Y ya para despedirnos vamos a realizar nuestra última oración agradeciéndole al Señor por todo lo que hemos realizado. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos esta oportunidad que tú nos das, este momento que tú nos regalas de poder estar, Señor, en tu presencia, de poder estar conectado a ti, de poder escuchar, Señor, tu voz, tu mensaje a nuestros corazones. Gracias por todo lo que se ha realizado. Gracias, Señor. Te damos, Padre, por cada hermano y hermana, pastor, que, Señor, ha trabajado, Señor, y ha participado de esta reunión. Te agradecemos, Señor, porque en estos tiempos de dificultad, Señor, tu voz permanece, Señor. Tú, Señor, nos consideras, Padre, y nos quieres hablar, Señor. Gracias por todo lo que nos has entregado. Padre Santo, bendice a cada hermano, a cada hermana, señorita joven, Señor. Padre, a todo quien haya podido presenciar esta reunión, usted sea bendiciéndole. A aquellos que están pasando en necesidad, a aquellos que están en dificultad, Señor, a aquellos hermanos que están en esta lista, Padre de oración, también te imploramos por ellos, que usted sea interviniendo, que usted sea obrando milagrosamente, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, en esta hora te imploramos tu bendición por cada uno de quienes, Señor, están mirando esta transmisión, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermano, hermana, que el Señor le bendiga.